Iniciando grabación, perfecto. Entonces veamos arquitecturas de procesador y de memoria. Hay tres arquitecturas de procesador, la de von Neumann, la de Harvard y la de Harvard modificada. Vamos a ver cada una de ellas qué es lo que nos plantean y eso cómo nos permite a nosotros dimensionar una solución de hardware bajo este tópico de procesadores y memorias. Ok. Entonces, veamos primero la clásica, la que más se ha utilizado en la historia, la arquitectura de von Neumann. Entonces, fue introducida en 1945. Recordemos entonces fechas, en el 38 nos entregan el diseño del computador. En el 39 se construye el primer computador. En el 40 se construye el segundo. En el 43 se construye el tercero y ese tercero ya se considera un computador moderno. Y de ahí en adelante empieza una construcción masiva de computadores en diferentes lugares del mundo. Pero para que se pudiese aterrizar cómo se iban a construir esos computadores necesitaban una arquitectura de referencia. ¿Qué es lo que hay que armar con qué y qué hay que poner a funcionar con qué? Entonces, este matemático que no le tocó pelear la Segunda Guerra Mundial estaba por allá en Inglaterra y propuso una arquitectura de computador basada pues en todos los desarrollos que se habían conocido hasta la época. Muy bien, ¿qué es lo que dijo el señor? Dijo que un procesador debería tener una unidad de control, ya hemos visto qué es lo que hace una unidad de control, debería disponer de una unidad aritmético-lógica que realizase las operaciones con números enteros, tanto en el campo aritmético, entonces estamos hablando de las 4 operaciones básicas de la aritmética, y también en el campo de la lógica. Entonces tenemos las operaciones básicas de la lógica que son el no, el y el o. Y que a partir de esas 4 operaciones aritméticas básicas y esas 3 operaciones lógicas básicas se podían construir estructuras aritméticas y lógicas más complejas. Ok. Que como tercer elemento de ese procesador de la arquitectura de von Neumann se debería disponer de un conjunto de registros a manera de memorias internas del procesador que permitiesen hacer los cálculos. Y que adicional a ese concepto de procesador, y miren en la historia, el concepto de procesador surge más tarde que el propio concepto de computador, porque lo que se requerían es que existiesen esas unidades específicas para que funcionase la computación de Turing. Turing no habló pues de un procesador como un circuito integrado, porque es muy evidente que para la época de él esa tecnología no existía. Ni nadie iba a estar hablando de la pendejada, pues. Sino que él estipuló que se necesitaban esos componentes para hacer la computación. Entonces, la arquitectura de von Neumann es una arquitectura de Turing. La particularidad, y aquí viene la última parte, la particularidad de esa arquitectura de von Neumann es que adicional a esa capacidad de procesamiento dada por la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y el conjunto de registros, se necesitaba una memoria aparte en la cual se iban a almacenar
instrucciones y datos de los programas que se querían ejecutar para esos computadores. Y ahí está el pequeño detalle, ¿sí? Que tanto las instrucciones como los datos del programa comparten la misma región de memoria. En cambio, en la arquitectura de Harvard, estos señores se cuidaron de separar en dos memorias diferentes. Entonces, en Harvard tenemos la memoria de las instrucciones y otra memoria física, la memoria de los datos del programa. Eso podría traer una sobrecarga de administración sobre el concepto de que tengo que definir a qué memoria del computador tengo que ir para conseguir lo que necesito, sea una instrucción o sea un dato. La cuestión con von Neumann, al tenerlo todo compactado en una sola memoria, entonces ir por instrucciones o datos a la memoria son la misma operación, ¿sí? Entonces, gana la de von Neumann desde el punto de vista de que es más fácil de construir. Si la idea es vender computadores y que la gente se entrene en escribir programas para esos computadores, entonces necesitamos un computador que sea más sencillo de construir y más sencillo de programar. Para la época que estamos hablando, esa sencillez era básica, era fundamental. Si no, no hubiese triunfado la computación de introducirse en todos esos campos del diario vivir humano en la que está presente. Entonces, por eso se decidió irnos por von Neumann. Entonces, en un diagrama de bloques, nuestra arquitectura dice que hay un dispositivo procesador que contiene tres elementos, una unidad de control, un conjunto de registros y una unidad aritmético-lógica. Y que a partir de ese dispositivo procesador se hace interfaz con la memoria en la que están tanto datos e instrucciones de los programas como con los dispositivos de entrada y salida. Entonces el procesador es el corazón de la computación. Cualquier cosa que deba suceder a nivel computacional debe ser de interés absoluto del procesador. Surgen los problemas, ¿sí? El primer problema es que como yo voy a tener varias aplicaciones corriendo simultáneamente en mi sesión de usuario, y como vieron solamente hay un núcleo, es un procesador con un solo núcleo, entonces tratar de simular con un solo núcleo que en realidad se están corriendo varias aplicaciones implicaba que el sistema operativo tuviese que utilizar ciertas regiones de memoria para manejar unas colas de procesos que estaban en diferentes estados. El solo hecho de tener que ir a la memoria principal, a la RAM, para esos tiempos, y para muchos tiempos antes de que se inventaran estas memorias de alta velocidad, hacía que el rendimiento del sistema en total fuese mucho menor del esperado.
se le permitía a los usuarios correr múltiples aplicaciones, pero como solo había un núcleo, entonces a cada aplicación en realidad había que darle un turno de ejecución en ese núcleo. Pero como el sistema operativo es el que controlaba todo eso y también es un software, entonces el sistema operativo también tomaba turnos de ejecución en ese núcleo. Entonces se empezaban a notar, al aumentar la cantidad de aplicaciones que uno ejecutaba en una sesión de usuario, empezaba a notar que el sistema realmente empezaba a disminuir su capacidad de respuesta al alargar los tiempos. Uno notaba que se demora más el equipo en responder a las peticiones que uno hace. Y otro problema que surgió fue el relacionado con la ciberseguridad, con la seguridad de la información a nivel de transmisiones. ¿Cuál es el problema? Que al tener los datos y las instrucciones en la misma región de memoria, entonces algún software diferente a la aplicación podía terminar accediendo instrucciones o datos. Y eso permitía que cambiase la ejecución del programa. ¿Sí? Entonces, para tratar de darle solución a esa situación, se hizo lo siguiente. Para el primer problema de la eficiencia, el análisis dio que la situación más grave era que el tiempo de respuesta hacia el usuario se veía fuertemente afectado por tener que ir a la memoria RAM. Entonces se decidió que se iban a inyectar soluciones de memoria física dentro del procesador, de tal manera que acceder a la RAM ya cambiase de significado, en el sentido de que la RAM que entiende el procesador no es la RAM física. Ese concepto cambió. La RAM que entiende el procesador, la memoria principal que entiende el procesador, es la memoria que tiene inyectada dentro del integrado, dentro del chip del procesador principal. Para los procesadores modernos, esa es la RAM. Se podrá entender que el hecho de que estamos inyectando memorias dentro de un chip de alta tecnología hace que la tecnología de esas memorias no pueda ser la misma tecnología de la RAM física principal del equipo. Tienen que ser tecnologías un poco más avanzadas, porque como van a estar expuestas directamente al reloj del procesador, entonces lo que se espera que esas memorias sean capaces de presentar en funcionamiento sea a velocidades de reloj del procesador. Como primera situación, la otra situación es el consumo de energía. El procesador es, excepto pues los dispositivos de entrada y salida que estén incrustados dentro de la carcasa del equipo, el procesador es el integrado que más consume energía en la placa base. Entonces, también hay que considerar que debemos ingresar una tecnología de memoria que trate de impactar lo menos posible a esos consumos de energía del procesador.
Entonces, la tecnología existía y se sigue mejorando y simplemente son memorias flash de alta miniaturización que se colocan dentro de ese integrado llamado procesador principal y que reemplazan para el procesador lo que se considera como la RAM. Y le pusieron, obviamente por cuestiones comerciales, le pusieron 3 niveles a esas memorias. Las de nivel con número más pequeño son las de mejor tecnología. Las del número siguiente son de una tecnología menos potente y la de tercer nivel es todavía de menos potente tecnología, pero todas son excelentes tecnologías. Como eran memorias que estaban metidas dentro del chip del procesador principal, entonces eran memorias ocultas, para decir que la memoria principal física del equipo era visible. Pues sí, cuando uno abre la carcasa del equipo, puede ver los módulos de memoria físicamente, ahí están los módulos, pero esas memorias que inyectaron dentro de los integrados de los procesadores principales de los computadores no se ven, están ahí ocultas. Son memorias ocultas. La pregunta es cómo se dice memoria oculta en inglés y se dice cache memory. Pero la palabra cache escrita, pues cuando uno ve la escritura, dice caché. Entonces, en el lado de en este lado del Río Grande, pues no nos pusimos con decir catch, porque no tenemos la costumbre de tener la che al final sola, pero la escritura dice caché, entonces digámosle memoria caché. Fin de la historia. Entonces, la palabra caché significa oculta. Entonces, ocultamos 3 tipos de memorias en los procesadores modernos que tienen unas tecnologías muy mejores que las tecnologías de la memoria RAM principal física del computador. Y al hacer eso, entendimos que necesitamos cargar en esas memorias, como van a reemplazar a la RAM, y la unidad de control y el sistema operativo van a decir, vea, la siguiente aplicación a ser inyectada en este núcleo es esta y su instrucción o siguiente a ejecutar es esta. Ah, eso va a funcionar como un computador normal, sí, como un computador normal. Eh, al, al hacer eso, ya no nos vamos a referir a direcciones que hayan en la memoria principal física, sino a direcciones dentro de las cachés, de las memorias cachés. Entonces, ¿qué hay dentro de las memorias cachés? Pues las aplicaciones. Incluso hay pedazos completos del sistema operativo que como hay que ejecutarlo tantas veces, entonces casi que déjenle un pedazo permanente a esa porción del núcleo del sistema operativo que esté cargado en alguna de las cachés. Ese es el chiste de la caché, reemplazar a la RAM dentro del procesador. Y mientras más grande sea el tamaño de esa memoria, pues uno lo que está diciendo es que más aplicaciones se pueden cargar directamente dentro del procesador. ¿Sí? Y como tenemos 3 niveles, entonces tenemos una gran capacidad de carga. Entonces va a ser muy importante que las desarrolladoras y desarrolladores de software, cuando construyan software, tengan en consideración que el ejecutable y todas sus dependencias van a ser eh, incrustados en las memorias cachés, que no es que como el equipo tiene 4 gigas o 8 gigas o 16 gigas, entonces eso aguanta la aplicación que yo estoy construyendo. No, 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 no. La memoria RAM física principal es una simple bodega
eso ni siquiera lo utiliza directamente el procesador solo trabaja con lo que haya en las cachés, y de qué hay en las cachés se encarga el sistema operativo, y como se envían aplicaciones completas en la posibilidad de las cosas, porque si usted sigue construyendo aplicaciones muy grandes, entonces solamente se va a poder inyectar a las cachés pedazos de la aplicación, donde al usuario le debe ir por una opción que no está cargada en la caché, pues ahí sí hay que ir a la RAM principal o incluso al disco secundario a traer ese pedazo de código y datos porque el usuario le dio por activar una opción que nunca activa. Qué de malas nosotros que en esta sesión le dio al usuario por hacer esa pendejada. Entonces vuelve más lento la respuesta del sistema. Pues, ¿para qué sirve la RAM? Pues la principal. Si usted quiere correr 200,000 aplicaciones, pues ellas las van a aterrizar en la RAM principal. Pero las que se estén corriendo en foreground, o sea, la que usted esté corriendo así en primer plano, y las otras que recientemente se están utilizando, pues van a estar aterrizadas en caché. Entonces es muy importante para el perfil del equipo que uno quiere recomendar o comprar, averiguar, ¿viste? ¿Qué es lo que van a correr en este equipo? Tales y tales aplicaciones por lo general. ¿Uno qué hace? Pues averigua de qué tamaño son el ejecutable y las dependencias de ejecución de esos software para ver si ellos caben no en RAM, eso no le importa a nadie, que quepan en caché, en las cachés que le oferten en el procesador. Usted llega y suma. La caché de nivel 1 tiene tanto, la caché de nivel 2 tiene tanto, la caché de nivel 3 tiene tanto. Esas pendejadas, ¿cuánto suman entre todas? Tanto. Una sesión de usuario para el computador que vamos a recomendar o a comprar, ¿cuántas aplicaciones está corriendo? Tantas. Esas cuántos pesan en promedio, tanto, porque los datos del usuario también entran ahí en la caché, aunque el usuario las esté salvando a disco. ¿Sí? ¿Eso qué importa? Que la salve a disco, eso es una copia. De todos modos, el documento sigue cargado ahí en la aplicación que estoy ejecutando, o lo que sea que esté cargando en ese momento. Entonces, bueno, la sesión de usuario está perfilada para que el consumo de las aplicaciones que se corren principalmente sea de tanto. Y entonces a mí me toca averiguar, ¿viste? Y el dichoso sistema operativo, ¿cuánto se come de las cachés? Tanto. Sumemos, nos da la suma de la carga de software en sesión de usuario, me da la caché y me sobra alguna cosita. Y cuando uno dice, ¿pero qué es alguna cosita? El 20%. ¿Me sobra alguna cosita? Sí, antes ese procesador me sirve. Porque tengo un 20% de crecimiento incluido. Me sirve para lo que necesita el perfilado de la sesión de usuario, más un crecimiento del 20%. Ya uno meter 20% de carga computacional a una máquina, uno sí pregunta qué fue lo que pasó. Cogieron la máquina de videojuego, porque se supone que el requisito de videojuego ya se contó desde el principio. Y entonces cuando yo hice el dimensionamiento del procesador en cachés, pues me encargué de que lo que demanden los videojuegos para procesamiento central, porque mucho va a estar en la tarjeta gráfica, pero esa es la salida. Pues todo el videojuego es un programa que tiene que ejecutar cálculos y un montón de cosas. La carga básica de todo eso debe estar en la caché, en el tamaño de la caché que usted va a escoger, más el sistema operativo, más un 20% de crecimiento.
Más o menos así podría ser. No estoy dictando ley ni dogma sobre ese asunto, pero más o menos así se puede manejar el asunto porque en un computador no ocurre ninguna otra cosa más. Se corren aplicaciones del usuario, se corre el sistema operativo y el equipo debe tener una elasticidad en respuesta a la carga de software que le coloquemos. ¿Sí? Pero, entonces, con eso se supone que vamos a lograr balancear un poco la carga de la arquitectura de von Neumann en el problema de la eficiencia, en ese cuello de botella de von Neumann que surge con el uso de un solo núcleo. Pero que el procesador tenga varios núcleos no soluciona el problema, antes lo amplifica. Entonces, a cada núcleo de los procesadores modernos, pues le tengo que poner su solución de caché. Y entonces uno entenderá que si cada núcleo tiene sus propias cachés, ese procesador va a ser cariñoso en precio. Que habrán opciones entonces en donde me dan una cantidad de núcleos y me ponen una región de memoria en cachés común. Entonces no es simplemente que me digan, oiga señor, el procesador XYW tiene tanto en cachés. Y entonces me dice, bueno, tiene buenas cachés. No, pero ¿cómo las tiene? ¿En compartido o cuál es la configuración del uso de los núcleos de esa caché? Entonces, por eso es que uno tiene que averiguar a qué procesadores le va a tirar. Meterse a las páginas, bajar los documentos y pegarse una leidita sencilla, ya que le están dando aquí en la clase, en este curso, le están dando ciertas indicaciones de buscar, cómo soluciona esta gente esto. ¿Por qué? Porque a usted le van a cobrar por eso. El vendedor la va a hacer fácil. Le va a decir, le estoy dando 1 giga en caché. Y dice, pucha, 1 giga en caché. Ya empiezan las cachés a parecerse a las memorias RAM físicas principales en tamaño. Y dice, ya, ese es el que necesitamos. No, vení un segundito. Fíjate si de pronto una configuración no de 1 giga, sino de 512 te da un mejor rendimiento que una configuración de 1 giga. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es la política de administración de esas cachés por parte de los núcleos. Y obviamente esa es la que va a aplicar el sistema operativo. Entonces también si el sistema operativo no tiene el software que utilice ciertas capacidades del procesador, pues también voy a estar comprando hardware al pedo, me disculpan la expresión. Porque es que ahí está la máquina, pero si el software no es capaz de explotar esa potencia de ese hardware, pues ahí se quedó esa potencia sin ser explotada. Fin de la historia. Usted ve que el equipo le funciona. Y como esta es una máquina caja cerrada, entonces uno no sabe qué está pasando por dentro. Y muy pocas personas van a tener software de aviso, de diagnóstico sobre cómo se está utilizando la potencia computacional del equipo. Se supone que nosotros los profesionales de esta pendejada, pues ese software lo debemos tener, aunque sea por simple fanfarronería. Pero uno termina aprendiendo muchas cosas, porque a medida que va corriendo aplicaciones, como de pronto les he mostrado en clase, yo tengo una pendejadita acá que me dice RAM y CPU. Y cuando ciertos números se hacen muy grandes, yo sé que CPU es un montón de cosas. A ver si me lo abrió. Eso.
es disco y son otras métricas. Pero los números a mí ya me dicen algo. A mí ya me dicen algo. Y a mí me está diciendo, yo ya sé que cuando a mí me dicen RAM, aquí no me están hablando solamente de la capacidad de memoria principal del equipo, ahí me están incluyendo las cachés. Y el número que dice ahí yo lo entiendo más hacia el lado de las cachés que hacia el lado de la memoria principal, física del equipo. Entonces, ahí tratamos de solucionar parte del problema de eficiencia del cuello de botella de von Neumann. Lo que no nos dicen tampoco y que nosotros también tenemos que analizar, obviamente no le vamos a tirar estas preguntas a una vendedora o un vendedor que simplemente lo corchamos, así de sencillo. Hasta a uno de pronto le queda difícil elaborar la pregunta para que el otro se la entienda. Entonces, no, como para no hacer tampoco el oso con ese asunto de no saber formular bien la pregunta. La otra cuestión es que si ustedes se dan cuenta con lo que les estoy mencionando, en la gráfica de, discúlpenme, yo retorno aquí esto. En nuestra gráfica, lo que nosotros estamos haciendo es cogiendo la caja de memoria e incrustándola como cuarto elemento dentro del procesador. De todos modos, sigue existiendo la memoria física principal, pero esa como que nadie le importa ya. ¿Viste? ¿Y eso para qué? No, para tener un montón de aplicaciones montadas al mismo tiempo. ¿Viste? ¿Y qué es ese desorden de sesión de usuario? No, porque tiene que tener tanta aplicación montada. Bueno, también una cuestión de educación, pues, de los usuarios, cómo usan el computador. Toda máquina tiene una ciencia de uso. Muy bien, entonces cogimos la memoria y la incrustamos acá. Pero en realidad no estamos violando la arquitectura de von Neumann. De todos modos, hay una memoria comunicada con un procesador. Lo que sucede es que ya habrá que preguntar, y debe ser muy claro, que incrustar esta memoria dentro de la caja del procesador no cambia las condiciones de cómo se comunican estos tres elementos con la memoria. Simplemente la memoria está dentro del procesador para hacer más eficiente la respuesta de ejecución del sistema, no para cambiar la arquitectura de von Neumann. Entonces, si no metemos una memoria, sino tres, caché nivel 1, caché nivel 2, caché nivel 3, entonces ya la cuestión se nos complica desde el punto de vista de administrar esas memorias, que no son muy grandes, pero es que lo importante de administrar una memoria no es el tamaño, sino la cantidad de objetos que quedan almacenados dentro de esa memoria y que tienen que ser diferenciados perfectamente de cualquier otro objeto que haya en esa memoria. De todos modos, sean cachés o memorias principales, son vectores de bytes de tamaño X, lo que tenga por dimensión la memoria. Y más estrictamente son cadenas de bits. Desde el punto de vista electrónico, lo único que existe en realidad son bits. Esos transistores con los condensadores que veíamos en algún momento. ¿Sí? Entonces, no estamos violando la arquitectura de von Neumann. Entonces, si no la estamos violando y estamos arreglando lo de la eficiencia, viene la segunda pregunta. ¿Oíste? La de la seguridad. Y entonces, con lo de la seguridad, permítanme, yo reexplico la situación. ¿Sí? Como vimos en la primera parte del curso, en tiempo de ejecución,
el sistema para ejecutar mi aplicación y considerando de que mi aplicación, incluso en código ejecutable, hace invocaciones a porciones de código ejecutable que no están en la secuencia lógica del programa principal, lo que nosotros llamamos subprogramas o rutinas de software o métodos o lo que sea. Y que para hacer esa ejecución, para llevar un registro de, oíste, en qué instrucción iba, porque me van a hacer saltar a otra dirección en la región de instrucciones para ejecutar unas instrucciones, pero después de que ejecute esas instrucciones yo tengo que retornar a donde iba. O el código ejecutable de mi aplicación hace una invocación a un servicio del sistema operativo. Entonces se tiene que correr ese código del sistema operativo para que mi aplicación pueda seguir ejecutándose, porque si no se corre la aplicación se frena. Entonces, cuando retornes de ejecutarse el servicio del sistema operativo, oíste, ¿a cuáles instrucciones hay que retornar en la aplicación que invocó el servicio? A tal instrucción. Oíste, ¿por qué hay que recordar eso? Porque es que el procesador no tiene memoria. Les acabo de decir que le metemos cachés y todo eso al procesador, que para que el procesador tenga memoria. Y estoy diciendo que no tiene memoria, pero es que el procesador no tiene memoria de qué es lo que está ejecutando. Simplemente el sistema operativo le ofrece una dirección de memoria en la cual hay instrucciones a ser ejecutadas. Entonces, ¿qué hace el sistema? Pues coge esa instrucción vía la unidad de control y se fija cuál es la instrucción que hay que ejecutar. Y según el tamaño en byte de esa instrucción que se empieza a ejecutar, entonces la unidad de control sabe que la siguiente instrucción está a tantos bytes de la última dirección que utilizó para ubicar esa instrucción. Y así lo hace sucesivamente. Pero cuando yo invoco una subrutina, un módulo de software, yo digo, oiga, no, la instrucción que sigue no es la que iba más tantos bytes. Hay que pegarse un salto por allá lejos, en donde está el código ejecutable de esa subrutina que pidieron. Entonces, la pregunta es, si dentro del código ejecutable no hay las variables para guardar esas direcciones de las instrucciones a las cuales se debe retornar después de hacer un salto a una subrutina, si el mismo programa no tiene esas variables, ¿dónde están esas variables en que vamos a guardar esos datos? Entonces uno dice, la única opción es que el sistema operativo tenga esas variables. La pregunta sería muy sensatamente pensando es, oíste, ¿cuántas variables debería tener un sistema operativo para todas las posibles invocaciones a subrutinas de todas las aplicaciones que se corren en una sesión de usuario? Uno dice, eso es un mal chiste. Ese cálculo no lo saca nadie. Venga, ¿sabe qué? Tenemos otra forma de poder solucionar el problema. ¿Se pudo coger la tabla? ¿Cuál es esa solución? Pues vea, en computación hay unas estructuras de datos lineales dinámicas. ¿Y eso para qué se usa? Pues para guardar datos. ¿Datos de qué? De lo que usted quiera. Si usted dice que en cada una de las posiciones de esa estructura lineal dinámica va a guardar direcciones, pues dígame de qué tamaño son las direcciones y yo le reservo tantos bytes por cada posición. O sea, un vector de tamaño dinámico.
numérico. Ah, perfecto. Entonces, en ese vector podemos guardar los datos que se necesiten para cada aplicación. A cada aplicación le podemos asignar un pedacito de ese vector dinámico numérico. Y en ese pedacito va a guardar esa información. Es dinámico porque yo no sé cuánta información se va a guardar. Y es dinámico porque no sé cuántas aplicaciones van a necesitar su pedacito. Entonces, cada que una aplicación pide ser ejecutada, pues dinámicamente se le asigna un pedacito. Oiga, ¿y cómo se sabe, pues, más o menos cuánto puede ser el tamaño del pedacito? Pues el tamaño es dinámico, pero se puede arrancar en principio porque el compilador debe entregar dentro de la información adicional a la compilación cuántos subrutinas tiene el código ejecutable. Entonces uno dice, pues por lo menos que se invoque una vez cada subrutina. No, pero es que el compilador también descubre que el código tiene pedazos recursivos. Ah, entonces también la compilación avisa eso. Oiga, esta aplicación tiene código recursivo. Es posible que una misma subrutina se invoque una cantidad obscena de veces, porque así funciona la recursividad. Entonces, para ese tipo de aplicaciones vamos a necesitar que el pedacito sea un pedacito un poquito más grande. Oiga, y esa lógica de esa estructura de datos que parece muy poderosa, que plantea la posibilidad de que a final de cuentas el computador pueda ejecutar cualquier aplicación y esa aplicación puede tener el nivel de complejidad computacional que se quiera, y uno entiende que una aplicación tiene entre muchas características un mayor nivel de complejidad si tiene muchos submódulos o subrutinas de software. Por eso a Java lo mata el árbol de clases. El mayor problema de Java es la eficiencia, porque esa estructura es monstruosa. Tiene para de todo, sí, pero es monstruosa. Oiga, ¿y cómo se llama esa maravilla de estructura que ustedes los de computación tienen? Vea, el asunto es más profundo, ¿sí? Esa forma en que el sistema operativo permite que las aplicaciones se ejecuten no es un invento del que inventó los sistemas operativos. No, es un invento de quién? Del que inventó el computador. Porque él definió que el computador debería funcionar como les acabo de explicar. Para cada aplicación se asigna un pedacito de una estructura dinámica lineal en el cual se registran todas las informaciones que no tienen que ver con lo que ejecuta el programa o aplicación. Lo que ejecuta el programa de aplicación lo resuelve el procesador físico, pero la orquestación, el arreglo de que el programa se pueda ejecutar según la lógica de la desarrolladora o desarrollador, para que esa lógica se pueda dar, yo necesito registrar en qué orden se están haciendo las ejecuciones en la aplicación, sobre todo para poder retornar control de ejecución a los puntos lógicos que uno espera que tenga la aplicación. Si yo en esto que estoy corriendo, que es ese Adobe,
Doy página para atrás, pues yo espero que se devuelva a la diapositiva anterior. Y si doy página para adelante, pues que pase a la siguiente diapositiva. Esa es la lógica de la aplicación. Y si ustedes se dan cuenta, yo voy a cambiar el bloque de datos que debe ser desplegado en pantalla al accionar alguna de esas dos teclas. Y entonces los bloques de datos pueden originar que ciertas instrucciones de esta aplicación se ejecuten porque tienen dibujitos diferentes las diapositivas anterior y posterior a esta que ya la resolvieron. Y nuestro creador del computador dijo, la computación funciona como una máquina de pila. Esa es la estructura de datos. Pila. De tal manera que es sobre la pila en la que se lleva el control de lo que se ejecuta, no lo que se está ejecutando, porque lo que se está ejecutando es problema de la máquina de procesamiento, es la que entiende esos códigos ejecutables. Pero oíste, ¿en qué instrucción va la aplicación? Eso se registra en el pedacito de la pila de ejecución del sistema que corresponda a esa aplicación. Oíste, estamos corriendo qué subrutina de eso, ahí está registrado. Y cuando volvamos de ejecutar esa subrutina, ¿a dónde volvemos? A este otro sitio. Oíste, pero si es una invocación, con otra invocación, con otra invocación, con otra invocación, y así sucesivamente, todo está registrado en la pila. Esa es la arquitectura de von Neumann, esa es la arquitectura de Turing. Eso es un computador, una máquina que hace eso. Que tiene muy claro que son solo dos tareas. Inyectar instrucciones a un procesador y eso es como meter agua dentro de un tubo. Entra por un lado y sale por el otro. El procesador ya funciona solo. Con que le entreguen la instrucción, él hace los cálculos. La otra parte es, oíste, y esos resultados, ¿a qué están asociados? ¿Y por qué hay que preguntar eso? Porque hay muchas aplicaciones corriéndose al mismo tiempo. La pregunta es, ¿la instrucción que se está ejecutando de qué aplicación es? Para saber que cuando se tenga un resultado de esa instrucción, ese resultado se lleve a donde se debe llevar. Y es que el procesador no sabe, no, el procesador es una máquina para moler maíz. Usted le mete maíz cocido y eso le escupe masa. Ese es el procesamiento. Él no pregunta que si el maíz es amarillo, si el maíz es colorado, nada. Por eso es que usted puede, en el molino de maíz puede moler otras cosas, porque el molino de maíz no pregunta, ¿viste? ¿Por qué me estás echando esto? No. Lo que le echen lo va a tratar de moler. Si usted tiene la fuercita para hacer mover la manivela, pues molerá lo que sea. Entonces, si necesitamos una inteligencia que diga, oiga, estamos moliendo esto y eso es para hacer esto y se va a necesitar tanto de eso. Esa inteligencia, que es el sistema operativo, lleva el registro de todo ese despelote que se está armando allá en el procesador por estar ejecutando todas esas aplicaciones, lleva el registro en una pila. Entonces, el problema de von Neumann es el siguiente. Como en la pila está registrado la información de cómo se debe ejecutar la instrucción, no qué instrucciones se van a ejecutar, eso es problema del ejecutable y del procesador. Entonces, si yo creo un software que sea capaz de cambiar algún valor dentro de la pila, puedo hacer que la aplicación, cuando retorne de realizar alguna tarea, no retorne donde lógicamente dijo el compilador que debe retornar, sino que la puedo hacer retornar a otro sitio en donde haya código ejecutable.
Y podemos hacer lo siguiente, que ejecute ese código y el retorno se haga sobre, ahora sí, sobre donde debería ejecutarse. ¿Oíste? ¿Y para qué hicieron ejecutar ese pedacito? Para fines oscuros y macabros. Acaban de correr un ataque informático. La aplicación sigue ejecutándose. Uno no se da ni cuenta porque uno no se avispa. Oíste, está ejecutando tal instrucción de máquina. El que diga eso, pues está tostado. Uno no se da cuenta que está haciendo el computador nunca. Entonces, usted ejecutó el virus. Ya yo no sé qué se puso a hacer el virus, que seguramente hará ejecutar otros virus, otros pedazos del virus, entre otras cosas. Y como es pedida desde un software que legalmente se corrió en la sesión de usuario, entonces, si el sistema operativo, la aplicación le dice, oíste, correme esto, cargame este archivo del disco, el sistema operativo porque va a decir, oíste, no, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer eso. ¿Qué es eso? Eso no es gente. El software son cosas máquinas. Entonces, hace exactamente lo que le digan. Entonces, el ataque informático lo único que necesita, al igual que en las bases de datos, necesita un trigger, un disparador, que le permita ejecutar lo básico y de ahí él sigue haciendo lo que tiene que seguir haciendo, mientras usted también sigue haciendo lo que usted cree que está haciendo. No, en realidad sí lo está haciendo, sino que se toma una pequeña pausa al sistema para correr otra cosa que no estaba en el original del ejecutable. Y mire que no tiene que estarlo. El hecho de manejar la computación de esa manera abre esa brecha. Y eso solo es posible porque tanto datos como instrucciones conviven en la misma región de memoria. Ya no importa si es la memoria caché o la memoria principal. Lo que importa es que están en la misma región de memoria. Y entonces alguien puede llegar a cambiar algo. Y ese algo simplemente permite que se ejecute otro algo y se configura el ataque informático. Si los computadores no tuviesen la configuración de von Neumann de una única memoria para instrucciones y datos, el chiste ese de ir a cambiar el dato en la pila, nos lo metemos, y me disculpan por el fundillo, no va a funcionar nunca de los nunca, porque se necesitan las dos cosas juntas para poder atacarla a la pila del sistema. Pero con las dos cosas separadas, con direcciones que no tienen nada que ver, que desde una dirección de instrucción yo pueda acceder a una dirección de un dato. Eso solo lo hago cuando todo está en la misma piscina. Pero si aquí está la piscina de los nenes, y aquí la piscina de los adultos, ese chiste implica salirse de una piscina y meterse en la otra. Y les aseguro ahí sí que la electrónica eso no lo va a permitir, es que no es habladito. Las cosas no ocurren habladitas. Tiene que producirse el fenómeno físico y entonces uno dice, ¿cómo va a saltar un dato de una memoria física a otro dato de otra memoria física cuando ambas memorias no están conectadas? Dígame, ¿cómo hacemos esa magia? El espíritu de las memorias. Eso no existe en computación. De pronto en otros cuentos, en otras historias, en otros planos de la humanidad, eso sea válido. En computación no existe eso. Entonces ese es el problema de von Neumann. Obviamente ese asunto le ha dado de comer a un montón de gente. En el ITM les ofrecen unos programas de posgrado relacionados con seguridad de la información. En la carrera
la alternativa al... Si me equivoco, me corrigen, obviamente. La alternativa al desarrollo del proyecto de investigación de grado son unos diplomados, y creo que uno de los diplomados es sobre seguridad de la información o ciberseguridad, no sé exactamente cómo sea el tema, pero eso solo existe porque se decidió, y ya vieron por qué, porque era más sencillo tanto para construir como para programar, utilizar la arquitectura de von Neumann como arquitectura de referencia para la computación, sea a la escala que sea. Esa decisión se tomó y por eso por allá, yo soy muy malo para las fechas, pero creo que fue el 23 de diciembre de 1989, cuando por error, porque fue un físico error, una persona allá en Estados Unidos creó los ataques informáticos y apareció en el mundo de la ciberseguridad cuando otros colegas de nosotros se dieron cuenta del impacto que tuvo ese error, pues se dieron cuenta que es que la informática era campo abierto para hacer lo que les diera la gana. Y obviamente también hay gente que se avispó dándose cuenta que, oigan, se creó un nuevo campo de la informática y bastante complicado para las organizaciones. Las intrusiones informáticas van a poder acceder a nuestras bases de datos y a nuestro software y nos pueden poner en jaque. Y como dicen en mi tierra, hasta el sol de hoy todavía esta manera de problema. Llevamos entonces 33 años viviendo una de las consecuencias de haber escogido la arquitectura de von Neumann. Antes, ¿por qué no se les había ocurrido? Porque no se les había ocurrido. Es una cosa lo más de rara. No, antes si se iban a robar un banco entraban con pistolas y enmascarados y se robaban lo que hubiese en las cajas y en la bóveda si eran capaces de abrirlo. Ya después a partir de 1990 los bancos los asaltaban, era vía informática. Porque las personas como nosotros sabíamos en qué puntos el código del software presentaba debilidades, permitía hacer esos chistes de reemplazar un dato por otro dato y terminar ejecutando algo que entregara los passwords vía la red a alguna dirección IP que resulta que es el computador de uno. Y que uno apenas hace eso, pues cancela la solicitud, que seguramente lo abrió con un nombre falso, y la plata la hace desaparecer a un montón de cuentas en cualquier otro sitio. Y bueno, ya cuando a la gente le toca en el bolsillo, la cosa es a otro nivel. Esta es la explicación de todo eso que les acabo de dar a esto. Obviamente, tuvieron que montarle una solución, que es toda la ciberseguridad que conocemos. Y entonces, ¿qué les tocó hacer? ¿En qué consiste ese software de prevención de ataques o intrusiones informáticas? Tiene dos pedazos por lo general. Un pedazo que revisa qué objetos informáticos
transcurren tanto, que transcurren en cualquier sistema de almacenamiento. Y la otra cosa que hace, que es la importante para comentar, es que convierte o incita a convertir el uso de la memoria compartida de la arquitectura von Neumann, sea en caché o en memoria principal, en memorias Harvard, a través de un sistema de candados y un sistema de doble acceso para que el ataque no se configure en tiempo de ejecución de las aplicaciones y uno no termine pues dando datos que no deba dar, pero uno sabe pues que eso no es infalible y que vamos a vivir con ese problema unos añitos más, mientras que es que eso es como tan difícil, mientras que se les ocurra inventar otra cosa que permita salir del problema fundamental, porque es que así está construido el computador y tenemos millones de aplicaciones que sostienen a la humanidad en este momento, que fueron construidas por personas como nosotros sobre la base de que nuestros compiladores e interpretadores trabajan en máquinas de von Neumann. Y entonces hay un solo concepto de memoria. Cualquier otra memoria es un dispositivo de entrada y salida y se resuelve por ese lado. Pero en lo que es interno al computador, la memoria es un solo bloque. Esa es la situación. Y como les digo, la humanidad está sostenida sobre ese concepto. Todos nuestros lenguajes de programación y sus compiladores e interpretadores están soportados sobre ese hecho de que la memoria es un solo bloque y que las cosas se pueden referenciar en ese bloque, no que tengo que referenciar las instrucciones por un lado y los datos por el otro lado. El código ejecutable sería totalmente diferente porque físicamente los computadores serían diferentes. Tendríamos físicamente dos módulos de memoria separados que se puedan expandir, sí, pero están separados. Este es el de las instrucciones y este es el de los datos. Entonces, con eso entro a ver arquitectura de Harvard. Ya la de von Neumann es la de todos los días de nosotros. Todos los computadores son von Neumann. Y le han empezado a meter caramelo para que se vaya pareciendo más a la de Harvard. Hagamos la transición, pero sin que nos cueste mucha plata. Y dice, bueno, ok, ustedes son los que controlan el negocio. Nosotros solamente vamos a la universidad y nos enteramos de cómo es que hay que manejar esas máquinas. Pero ustedes son los que hay las máquinas y si ustedes no producen las máquinas, nosotros no tenemos oficio en la vida. ¿Para qué? Escribir programas en una hoja de papel, ¿y eso para qué sirve? Para nada. El software tiene chistes y está corriendo en un computador. Muy bien. Miren, 1944, un año antes de la de von Neumann, pero es que no importaba que fuera buena, es que era más complicada. En la actualidad es menos complicada. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología para construir computadores como nos dé la reverenda gana. Y entonces, ¿por qué no nos pasamos a Harvard? ¿Y qué hacemos con el software? ¿Quién se va a poner a reescribir esos miles o billones de líneas de código en todos esos lenguajes de programación para que ahora, al compilarlos, compilen en Harvard y no en von Neumann? No, ese chiste no lo cree nadie. Más fácil, solucionamos el problema del cambio climático. ¿Y saben qué? Solucionenlo con los computadores que tienen ahora. Eso es lo que nos dice. Cualquier problema que tenga la humanidad ahora hay que solucionarlo con los computadores que tenemos ahora, no con los que deberíamos tener. Si vamos a hacer el cambio, perdimos la oportunidad. Era en el pasado. ¿Cuándo? En el cambio de siglo.
con el problema del Y2K, era el momento de meterle la mano a toda la computación del mundo, porque todo el mundo iba a tener ese maldito problema. Y obviamente por cuestiones monetarias, económicas, decidimos que la solución del Y2K era por software, no por hardware. Y ahí la perdimos, esa fue la oportunidad. Entonces, chupe. Si escogió así, así le va a tocar chupar el bolis. De ese sabor nos tocó. Muy bien. En 1944, la gente de la Universidad de Harvard en Estados Unidos construye el computador Mark I. Tenía exactamente esa característica. Había un espacio de direcciones, un bus de memoria para las instrucciones del programa. Y había un espacio de direcciones y un bus de memoria para los datos. Entonces, mire, la de von Neumann nos dice, oiga, con un solo espacio de direcciones y un solo bus de memoria, le monto el computador. Estos preciosos dijeron, no, necesitamos 2 buses y 2 espacios de memoria. Oíste, loco, ¿vos no te das cuenta que eso sale más costoso hacerlo? Sí, nosotros ya lo inventamos, lo que hay que es industrializarlo. Y obviamente se pusieron a tirar números y dio que es más barato el otro que el uno. Y fin de la discusión. Gana el otro por aclamación, el que es más barato de hacer. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que la gente de Harvard se adelanta al concepto que estábamos hablando en la nube, ¿sí? Crean paralelismo. Se puede simultáneamente acceder a instrucciones y simultáneamente se puede acceder a datos, porque son circuiterías físicas totalmente separadas. Como les explicaron en la primera parte del curso, ese chiste no era verdad. Si decíamos move EAX, una variable cualquiera, uno entendía que primero se cargaba la instrucción en el procesador, se descubría qué es lo que quería hacer la instrucción y luego se traía la variable para ser cargada en el registro EAX. Todo muy secuencial. Y aunque parecía lógico, la pregunta es, ¿oíste? ¿Por qué tiene que ser secuencial? ¿Por qué dentro de la primera actividad que realice la unidad de control de un procesador no se va a identificar qué variables, qué región de memoria se necesita para ejecutar la instrucción? Y mientras que va descubriendo el resto de información de la instrucción, pues manda a traer la variable. Esa unidad de control funciona totalmente diferente, como lo acabo de explicar, a cómo funcionan las unidades de control reales de nuestros computadores. Entonces no hay paralelismo. Entonces, oiga, ¿cómo solucionamos eso en von Neumann? Y mire, el camino largo que tomó von Neumann, no el señor, pues, la arquitectura y los constructores de ese tipo de computadores, el camino largo que tomaron los de von Neumann para resolver el problema del paralelismo que Harvard desde el origen ya lo había planteado, fue crear los procesadores multicore. Si uno la piensa,
podría terminar pensando que un procesador multicore con un número par de cores, de núcleos, podría ser lo siguiente. La mitad de los cores preocupado por las instrucciones y la otra mitad de los cores preocupado por los datos. ¿Viste? Pero eso es Harvard, exactamente, eso es Harvard. Y esa fue la motivación inicial de la creación de multicores. ¿Sí? Permitir simular ese asunto. Obviamente había que llegar a un acuerdo con los productores de sistemas operativos para que usaran los multicores de esa manera. Y ellos dijeron, no, nos toca cambiar todo, casi que arrancar desde cero. Y saben que nosotros no vamos a hacer eso. Usted saque sus procesadores multinúcleo, que nosotros vamos a hacer lo siguiente. A cada núcleo lo vamos a tratar como una máquina von Neumann. Y como toda la gente está produciendo software von Neumann, entonces la intención original de ustedes se perdió. Pero el aparatico sirve mucho. Déjenlo, termine de lo de inventar. Haga ese favor. Permítanos tener el multicore para el montón de cosas que ya sabemos que disponemos en estos tiempos actuales. Entonces, ahí está la arquitectura de Harvard, en donde tenemos el procesador de Turing, unidad de control, registros, unidad aritmética lógica. Pero no hay una región de memoria, sino dos regiones de memoria. Y observarán que la región de memoria de datos tiene una línea de conexión con el procesador de dos direcciones, pero la región de memoria de instrucciones es unidireccional, por lo tanto no me pueden escribir sobre las instrucciones. Entonces ahí es que se vuelve infalible este sistema al ataque informático. Decime cómo vas a escribir sobre una cosa que el procesador no puede escribir. Eso es lo que dice esa flecha. Que una vez se establece que la aplicación está lista en memoria para ser corrida, la región de memoria en donde están las instrucciones no puede ser escrita desde el procesador. O sea que ningún otro software puede tratar de cambiar datos de las instrucciones. Y si eso no se puede hacer, no existe el espíritu maligno de la computación que se pueda apoderar de un chip. Eso no existe. Entonces, el procesador, por más que haya una instrucción que diga escriba en la región de memoria de instrucciones, vaya a escribir porque eso no se puede hacer. ¿Sí? Permítame un segundito, yo atiendo a mi hijo. 2 minutitos, no se me vaya. Profe. ¿Aló? Opa, ¿se le fue la señal al profe o seré yo? Tarde, no, él pidió que esperara un momentico, viejo.
Muy amables por esperar. Entonces, esa es la manera en la que originalmente la arquitectura de Harvard evita la creación del concepto de seguridad informática, que ella terminaría creándose de todos modos porque habrían otros mecanismos externos al procesamiento de aplicaciones que permitirían ser atacados. Pero es que lo que estamos tratando de evitar es que los ataques se configuren en tiempo de ejecución. Ya desde el paralelismo básico entre memoria e instrucciones, ya se amplifica la eficiencia que uno espera en un computador. Uno sí debe imaginarse que de todos modos existieron y existen empresas que desarrollen equipos con arquitecturas hardware y que esos equipos deben estar entonces en otro nivel de uso y posiblemente sean equipos de background, del baseline de la computación en general. Deben ser los grandes equipos que hacen las soluciones pues de computación que soportan a todas las otras soluciones. O sea, uno podría pensar sin equivocarse que las máquinas que hacen funcionar a Internet no son máquinas von Neumann, sino que son máquinas Harvard. Porque como ya existe la información de cómo es que se construye una máquina de esas, pues es simplemente tener la intención de que se construya la máquina, la plata para hacerla. Y ya la hicieron una vez, la siguen haciendo las veces que sea. ¿Sí? Al llevar el concepto de Harvard a la implementación real, y obviamente por el tipo de tecnología que se tenía o se ha tenido a través de la historia de la computación, entonces no se podían hacer implementaciones puras de Harvard. Entonces se hicieron implementaciones en las que, aunque se trata de respetar de que sean separadas las regiones de memoria de instrucciones y datos, hay cierto comportamiento y obviamente cierta construcción física de la solución en hardware en donde sí hay compartimiento de datos e instrucciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a permitir que la región de memoria que consideramos de instrucciones contenga ciertos datos. Y entonces, sí puede existir la necesidad de la seguridad informática, pero rondaría alrededor de la carga de los programas a ser ejecutados. O sea que necesitaríamos y disponemos de ella obviamente en nuestro software antivirus actual, pero ese software antivirus actual podría estar concentrado exclusivamente en chequear si los archivos ejecutables y todos los archivos de dependencia de ejecución no contienen datos maliciosos. Porque de todos modos, en la región de instrucciones de memoria, que le vamos ahora a admitir una región de datos, la comunicación con el procesador sigue siendo unidireccional. Se entenderá entonces que estos pueden ser datos generales de configuración de la aplicación,
y que esta otra región de memoria que está destinada para los datos sean los datos de tiempo de ejecución en la fase posterior a los datos de configuración de la aplicación. Entonces, el esquema se respeta en el sentido de que solo debe haber un modo de acceso entre la memoria de instrucciones y el procesador principal o el núcleo, y que el problema de seguridad se concentra en solo ciertos momentos del actuar del sistema operativo sobre los archivos que se requieren para ejecutar la aplicación. ¿Ok? Una aplicación muy importante que utiliza la arquitectura de Harvard, y entonces aquí descubrimos que de pronto Harvard sí se utiliza, pero no en el procesador principal, pero sí se utiliza en las tarjetas de interfaz de los dispositivos de entrada y salida. Entonces, muchas de esas tarjetas, y ahí vienen grandes diferencias de por qué algunas tarjetas son más costosas que otras, si aparentemente puedan tener la misma configuración, y es que algunas tarjetas pueden ser tarjetas von Neumann, pero otras pueden ser tarjetas Harvard modificadas. Y entonces ya por el solo hecho de ser Harvard modificadas ya vienen con un paralelismo adicional. Y si encima de eso tenemos procesadores dentro de esas tarjetas que de pronto manejen multinúcleos, aunque no en grandes cantidades, pero sí multinúcleos, entonces tenemos una máquina realmente muy poderosa. Por lo menos en esa tarjeta de interfaz. Y habría que averiguar si el dispositivo, el periférico, amerita tener una tarjeta de ese estilo. Entonces, en cuestiones de gráficos o de audio, que es el procesamiento digital de señales, el DSP, es muy común encontrar soluciones asociadas a este tipo de arquitectura de Harvard modificada. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos explicado. La otra cuestión es que si me están contando ahora de que Harvard no es tan extraño, es extraño en el procesador principal y en la memoria principal y en los sistemas operativos principales, pero los otros aparatos como que sí le jalan a eso. Pero el profe hace un ratico estaba explicando las memorias caché, y algo que él no explicó es si esas memorias cachés funcionaban, y ahora sí puedo decirlo, si funcionaban como memorias von Neumann o memorias Harvard modificadas. Pues les cuento que los productores modernos de computadores están tan seguros que la solución es Harvard, que por lo menos la memoria caché L1, la de mayor velocidad y la que contiene las aplicaciones que se están corriendo en ese momento en foreground por parte del usuario, y el pedazo del kernel del sistema operativo que se necesita estar ejecutando, son memorias Harvard. Pues por eso son un poquito más costosas, que si uno hace pues los cálculos y las comparaciones con otras memorias, ¿viste? Uno porque paga tanto por una memoria caché que no es tan grande. Bueno, eso no tiene tantas megas o gigas, si es que tiene gigas. Y esa pendejada vale un ojo de la cara y parte de la otra. Lo que pasa es que, y ahí empieza uno a preguntarse,
Lo que pasa es que esas memorias funcionan en hardware modificado. ¿Oíste? Y si funcionan en hardware modificado, ¿para qué estoy corriendo yo un antivirus en el equipo? Entonces dicen, no. Hardware modificado sí necesita el antivirus. Pero es que la cuestión es que el antivirus que nos ofertan es para máquinas von Neumann. Y ya las cachés modernas vienen ya en formato hardware modificado. Por lo menos un gran pedazo del antivirus ya no se necesitaría tener ejecutándose. Y si ustedes leen de pronto lo que va a quedar de esa reunión medio pelotuda, me parece a mí, de ese COP26 que están haciendo allá en Glasgow, por allá en Europa, es que para lo de los acuerdos del control climático, una de las peticiones que va a salir es que por favor se le baje el consumo a los servidores informáticos y a los equipos de uso personal de cada uno de los habitantes del planeta. ¿Y eso qué quiere decir, hombre? Pues si usted revisa en una sesión de usuario, ¿qué es lo que está corriendo? Y ahora sí vuelvo al ejemplito de acá, permítanme. Pues mire esto, que es lo que me dice que es lo que estoy corriendo con alto uso de RAM. Google, Adobe, aquí ya empieza una cosa de seguridad informática. Y aquí hay otra cosa de seguridad. Y si uno se pone a pensar, ingenieras e ingenieros, pues todo software que se esté corriendo en este momento en el planeta, antes de ser corrido, uno puede sospechar que pasó por las manos de un antivirus. O sea que para nosotros correr software significa correr la aplicación, la parte del sistema operativo que tiene que correr para que mi aplicación se ejecute, pero también hay que correr el antivirus. O sea que siempre hay una aplicación extra que debe entrar a ejecutarse para que mi aplicación se termine corriendo. Pero la pregunta es, oiga, si estamos construyendo ya las arquitecturas de hardware, con esa feroz tendencia a salirnos de von Neumann, mientras que vamos haciendo los cambios. Vamos adaptando parte de ese von Neumann a ser hardware modificado y nos vamos saliendo de eso. ¿Por qué no desescalan los antivirus en los componentes que ya no se necesitarían, porque es que ya el hardware físico prohíbe que se produzcan ciertos ataques? Y al no tener que correr esas aplicaciones o esos pedazos de esas aplicaciones, pues los servidores bajarían en el nivel de consumo, porque las tareas durarían menos tiempo. No le vamos a pedir a la gente que no corra sus aplicaciones, pero esos anexos a correr una aplicación, que es toda la seguridad informática, pues vayanla bajando. Pero entonces a esta gente que hace antivirus también les toca como cambiar el negocio, porque los productos ya los tienen que separar por bloques y empezar a preguntar, oíste, ¿este bloque será que se va a seguir utilizando o no? Pero es que el diseño de la aplicación era alrededor de la arquitectura de von Neumann. Sí, hombre, pero es que lo del clima y de lo de la biodiversidad y todos esos acuerdos van a originar esa situación.
a que muchas aplicaciones tengan que irse tumbando en ciertos componentes porque ya no se necesitan porque el hardware está cambiando. Obviamente ellos dicen, los de los antivirus, dicen, nosotros hacemos eso cuando nos aseguren que todos los equipos del planeta tienen esas caches especiales y todo ese montón de cosas. Si todavía hay equipitos por ahí andando que no se han enterado que estamos moviéndonos hacia hardware modificado, entonces voy a tener que dejar la aplicación de antivirus como está, porque esos equipos pueden ser atacados o ser fuente de ataques y no vamos a dar ese papayazo, pues. Hemos avanzado mucho en muchas cosas, pero de todos modos, en una tienda tiene que haber un destapador de botellas tapadas con las tapas clásicas de siempre. No, es que ya todas son con rosca, no, todavía hay botellas que se destapan con destapador viejo. Y hay que tener destapador, por más avanzados que estemos. Entonces, más o menos esa puede ser la situación. Ok, los dejo de molestar hasta acá. Me voy a hacer visible por si hay comentarios y preguntas, con mucho gusto. Ingenieras e ingenieros, ustedes me dirán. Okidoki, muchas gracias por asistir a clase. Se cuidan bastante. Nos vemos la próxima semana. Okidoki, hablamos pues. Muchas gracias. Con mucho gusto, por supuesto. Se cuidan bastante. Gracias. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Que esté muy bien. Detengo la grabación.